Esta noche Código Enigma transmite desde un lugar donde miles de historias se cruzan cada día, un lugar donde conviven la esperanza y la incertidumbre, los encuentros y las despedidas, un escenario donde algunos inician nuevas aventuras mientras otros viven momentos que jamás se olvidarán. Estamos en las cercanías del aeropuerto, un espacio lleno de emociones humanas. Aquí se celebran reencuentros y también se escriben capítulos marcados por la tragedia a veces. Esta noche recordaremos uno de esos episodios, un accidente que conmocionó al país y que terminó con la vida de parte del plantel del histórico club de fútbol chileno Green Cross. Prepárate para viajar al pasado y descubrir los acontecimientos que rodearon aquel fatídico vuelo. Apaga las luces, acomódate y acompáñanos en esta investigación, porque esta noche Código Enigma abrirá nuevamente un expediente que permaneció sepultado durante décadas, la tragedia aérea de Green Cross. Domingo 2 de abril de 1961, Osorno, sur de Chile. El Club de Deportes Green Cross acababa de perder 1-0 ante la selección local en el Estadio Bancario. Una derrota amarga. Quedan eliminados de la Copa Chile. Pero ninguno de los jugadores sabe todavía que ese partido fue el último de sus vidas. Green Cross no era un club cualquiera. Fundado en 1916, fue uno de los 8 clubes fundadores del fútbol profesional chileno en 1933. En 1945 consiguió su único título de campeón. Tenía una hinchada fiel que en sus mejores años llenaba el estadio. Para 1961 era un equipo consolidado en primera división, un club con historia, con orgullo, con futuro. O eso parecía. El lunes 3 de abril, la delegación completa debía regresar a Santiago, pero Semana Santa había llenado todos los vuelos. No había pasajes para todos en un mismo avión. Y ahí en la pista del aeródromo de Osorno comenzó a tejerse el destino. Había 2 opciones. El primer avión salía antes, pero realizaba múltiples escalas: Pucón, Temuco, Concepción, un viaje eterno. El segundo avión era más directo, una sola parada en Temuco y llegada prevista a Santiago a las 21:10 horas. Mucho más conveniente. La mayoría de los jugadores eligió el segundo vuelo. Querían llegar rápido a casa. Los que tomaron el primer avión, el lento, el de las escalas que nadie quería, sobrevivieron. Pero los que esperaron el vuelo cómodo no regresaron jamás. A las 18:30 horas del lunes 3 de abril, el Douglas DC-3, número 210 de Lanchile, despegó del aeródromo de Pampa Alegre. Llevaba 20 pasajeros y 4 tripulantes, 24 personas en total. Entre ellas, 8 jugadores del Green Cross, el entrenador Arnaldo Vázquez, el kinesiólogo Mario González, 3 árbitros del partido, 2 de ellos cuñados, y otros pasajeros civiles. El piloto era Silvio Parodi Viterbo, vasta experiencia, su copiloto José Jorquera. El plan de vuelo era simple: volar a 8.500 pies de altura, llegar a Santiago antes de la noche. Durante los primeros minutos de vuelo, todo fue normal. El avión hizo escala en Temuco, continuó hacia el norte. Santiago estaba cerca, la noche llegaba desde el oriente. Y entonces
A las 19:35 horas, la central de comunicaciones de LAN perdió contacto con la aeronave, sin previo aviso, sin llamada de emergencia, sin señal alguna. El vuelo 210 simplemente desapareció. El plan de vuelo había sido ajustado en Temuco. Se autorizó al piloto a subir de 8.500 pies a 9.500 pies de altura. Un pequeño cambio aparentemente rutinario. Pero esa altitud, volando de noche sobre el precordón montañoso entre Los Ángeles y Santiago, el margen de error era mínimo. Los cerros de esa zona superan los 3.000 metros. El avión volaba apenas por encima de ellos. En la oscuridad, en ausencia de instrumentos de navegación modernos, eso era igual a los dados con las vidas de 24 personas. Las horas pasaron, el avión no llegó a Los Cerrillos. Se activó la búsqueda. Carabineros, el Ejército, la Fuerza Aérea, la propia LAN, patrullajes aéreos y terrestres entre Los Ángeles y Santiago. Días enteros sobrevolando quebradas, cerros, ríos. Nada. La búsqueda duró 8 días, en los que las familias esperaron, en los que el país esperó. 8 días en que los diarios publicaban titulares cada mañana, sin noticias concretas. La palabra desaparecido fue reemplazada lentamente por otra palabra que nadie quería pronunciar. El martes 11 de abril, el capitán de LAN, Sergio Risle, y su copiloto René Zug divisaron desde el aire lo que todos temían. Un ala, parte de un fuselaje en la ladera del cordón montañoso del Nevado de Longaví. La búsqueda había terminado, pero las preguntas acababan de comenzar. El Douglas DC-3 impactó contra la ladera noreste del cerro conocido como Las Ánimas, también llamado Cerro Lástimas, en el cordón montañoso del Nevado de Longaví, provincia de Linares. La hora exacta del accidente fue reconstituida técnicamente como a las 23:57 horas del 3 de abril, pero nadie sobrevivió. Y nadie sobrevivió para contarlo. Y el avión, al impactar contra la roca, se incendió. El fuego hizo lo que las piedras no terminaron de hacer. Cuando las primeras patrullas llegaron al lugar del accidente, lo que encontraron era apenas reconocible. Metal retorcido, cenizas, la roca ennegrecida y la pregunta brutal que nadie quería formular en voz alta. ¿Dónde estaban los cuerpos? Dato perturbador. Los ataúdes vacíos. El exjugador Carlos Alnor, sobreviviente que no viajó en ese avión, declaró décadas después que el funeral fue en gran medida simbólico. Los féretros contenían cenizas o estaban vacíos, porque la recuperación de los cuerpos fue prácticamente imposible dado el violento impacto y el incendio posterior. El ex delantero Custodio Sepúlveda, que tenía 83 años al momento de declararlo, fue más directo. El imponente funeral de la Asociación de Fútbol fue simbólico. Les pusieron piedras a los ataúdes. La idea es que, desocupados los ataúdes, iban a estar muy livianos. Los funerales se realizaron el 17 de abril de 1961 en la sede de la Asociación Central de Fútbol. Los ataúdes fueron colocados en el Salón de Honor, los jugadores y el entrenador en un sector, los árbitros en otro. Un dato particular, los árbitros Cornejo y Gagliano eran cuñados.
por expresa autorización de sus esposas, ambos tuvieron un solo ataúd. 2 hombres, una caja. Un gesto que lo dice todo sobre la magnitud de lo que había ocurrido. La concurrencia fue tan masiva que hubo que organizar un operativo especial de la Defensa Civil y la Cruz Roja. Hasta las 20 horas de ese día, los voluntarios habían atendido a 260 personas desvanecidas, un país entero llorando sobre cajones que no contenían lo que pretendían contener, sobre una mentira piadosa que nadie tuvo el corazón de desmentir. Atención, interrumpimos nuestra programación. La Dirección de la Náutica confirma el peor desenlace. Han sido localizados en la cordillera de Linares los restos del avión de Green Cross, desaparecido hace días. Lamentamos informar que no hay sobrevivientes. El fútbol chileno está de luto. Ampliaremos de inmediato. Sigan nuestra sintonía. Hay una dimensión de esta historia que pocas veces se cuenta. Para los que no subieron al avión, no por intuición, ni por premonición, por comodidad, por el azar de un horario, por una decisión tan pequeña como preferir el vuelo sin escalas. El exjugador Héctor Toledo, cuyo nombre figura en la lista de víctimas de algunos registros, porque debía viajar en ese vuelo, finalmente regresó a Santiago en otro vuelo, décadas después, cuando los montañistas encontraron los restos del avión en el 2015. Toledo declaró: para mí fue una gran sorpresa el hallazgo, porque creía que eso lo habían encontrado hace 53 años. Imagínate, yo debía haber ido en ese avión, debía haber muerto en esa nave. Carlos Agnor y Miguel Iturrante tampoco viajaron. Eran jugadores del plantel, pero tenían obligaciones universitarias ese fin de semana. Sus compromisos académicos les salvaron la vida y cargaron con esa certeza el resto de sus días. La certeza de que la diferencia entre vivir y morir fue esa vez un examen pendiente. Dato perturbador: la broma que se hizo realidad. Tres jugadores que sí sobrevivieron. Sepúlveda, García y Gutiérrez recordaron décadas después que mientras esperaban en el sur el vuelo de regreso, el humor negro del vestuario hizo lo suyo. Bromearon entre ellos diciendo que el avión de ustedes se va a caer y se va a sumar a las tragedias de Torino de 1949 y del Manchester United de 1958. Ninguno imaginó que estaban prediciendo la realidad. El club tardó años en recuperarse, o más, precisamente nunca se recuperó del todo. La tragedia dejó al equipo diezmado, descendió en 1963. En 1964 regresó a primera, pero en 1965, apenas 4 años después del accidente, el club quebró definitivamente. Cuando su presidente, Fernando Jaramillo Phillips, fue acusado de retirar grandes sumas de dinero de las bóvedas del Banco Central, donde trabajaba como funcionario para financiar al club. Green Cross desapareció el 27 de julio de 1965, exactamente 4 años después de la tragedia. Por décadas, el caso pareció cerrado. Se sabía que el avión había impactado cerca del Cerro Las Ánimas. Se sabían las víctimas. Se sabía el resultado. Pero algo no cerraba. Algo que los lugareños del sector sabían desde siempre, pero que la versión oficial nunca quiso revisar. En enero de 2015, los montañistas Leonardo Albornoz y Lower López completaron su tercera expedición a la zona. 5 días de travesía a caballo y escalada en terreno inhóspito.
y encontraron algo que cambiaría la historia oficial de la tragedia: el fuselaje principal del Douglas DC-3. Pero no estaba donde se suponía que debía estar. El avión se encontraba a más de 3.200 metros de altura, en un punto completamente diferente al reportado en 1961. Aproximadamente 70 kilómetros al norte del Cerro Las Ánimas, 70 kilómetros. Eso no es un error de medición, es otra ubicación. Albornoz describió el momento del hallazgo con palabras que se repiten en todas las entrevistas. Al encontrar el fuselaje expuesto fue realmente sorprendente. Fue como entrar en un camposanto, fue abrir un portal, un momento de reflexión súper potente. Se podía sentir la energía del lugar, se podía respirar el dolor. Dato perturbador: restos óseos después de 54 años. Cuando los montañistas llegaron al fuselaje en 2015, encontraron gran parte de la estructura conservada. Y entre los restos del avión hallaron huesos humanos, ropa y objetos personales. Objetos personales de los pasajeros esparcidos en el área. Víctimas que nunca pudieron ser identificadas en 1961 porque nadie llegó a ese lugar. Personas que durante 54 años no tuvieron tumba. Sus familias habían llorado sobre ataúdes con piedras, mientras los verdaderos restos permanecían en la montaña intactos, esperando. Albornoz y López decidieron no revelar las coordenadas exactas del hallazgo. ¿La razón? Proteger el lugar de saqueos y evitar que se convirtiera en atracción turística. El sitio, dijeron, debía ser tratado como lo que era: un cementerio, sin lápidas, a 3.200 metros de altura, en el corazón de los Andes. Pero el hallazgo generó una pregunta perturbadora. Si el fuselaje principal estaba en ese lugar, a esa altitud, en esa ubicación, ¿qué fue exactamente lo que encontraron en 1961? ¿Solo partes desprendidas que cayeron en otra zona durante el impacto? ¿O la búsqueda oficial de 1961 nunca llegó realmente al sitio del accidente? ¿Y si la versión oficial de la ubicación fue siempre incorrecta? Dato perturbador: la segunda hipótesis. El propio Albornoz planteó a BBC Mundo la posibilidad de que en 1961 solo se haya encontrado una parte desprendida del avión, quizás un ala o un fragmento del fuselaje, mientras que el cuerpo principal de la aeronave permaneció sin ser hallado. Esto explicaría por qué los cuerpos nunca pudieron ser recuperados. Simplemente nadie llegó al lugar donde realmente estaban. «60 años después, la pregunta oficial sigue siendo la misma. Nunca se pudo comprobar cuáles fueron las causas del accidente». Esas son las palabras exactas de Juan Carlos Bravo, fundador de la Asociación de Green Cross Histórico. No hay culpables nombrados, no hay falla técnica confirmada, no hay causa oficial, solo un avión que despegó y no llegó, y 24 personas que se convirtieron en estadística. Lo que sí se sabe es que el piloto fue autorizado a cambiar el plan de vuelo original, subiendo de 8.500 a 9.500 pies. Lo que no se sabe es por qué, volando de noche entre un precordón cordillerano que supera esa altitud en varios puntos, nadie lo detuvo. Lo que sí se sabe es que no había caja negra. El DC-3 de 1958 no estaba obligado a llevarla. Lo que no se sabe es lo que ocurrió en esa cabina en los minutos finales. Lo que sí se sabe es que los cuerpos
nunca fueron realmente recuperados. Lo que no se sabe es por qué la ubicación oficial del accidente estuvo equivocada por 54 años. Green Cross se fusionó con Deportes Temuco en 1965. El nuevo club mantuvo una franja negra en su insignia, un luto cosido en la tela, permanentemente inamovible, como si la historia supiera que algunos dolores no merecen ser borrados. El 3 de abril de 1961, un equipo de fútbol eligió el vuelo más cómodo para volver a casa. Una decisión razonable, completamente razonable, y por eso mismo completamente devastadora. Porque la tragedia no siempre llega con señales de advertencia. A veces llega envuelta en lo cotidiano, en lo conveniente, en lo que parece lógico. A veces llega con forma de un vuelo directo. Los restos del Douglas DC-3 siguen en la montaña. Las coordenadas exactas son un secreto guardado por los montañistas. Los huesos de las víctimas del Green Cross están donde siempre estuvieron, a 3.200 metros de altura, en un lugar al que nadie llega fácilmente. Es un cementerio sin nombre, sin lápida, sin flores. Solo roca y viento y nieve, como corresponde a quienes merecían un descanso que el mundo les negó por 54 años.